Hola chicos, muy buen día. Deseo que se encuentren muy bien en compañía de sus familias y siempre la mano de Papito Dios que nos provee para poder darnos nuestra salud y muy pronto volvernos a ver. El día de hoy voy a retomar como tal nuestra explicación que iniciamos en nuestra clase virtual del día martes. Para esta semana 16 voy a compartir aquí la pantalla para que ustedes puedan ver y retomaremos entonces nuestro tema de la termodinámica, que es nuestra gran rama que estamos estudiando este tercer periodo. Recuerden que en esa clase virtual nosotros hablamos sobre los componentes de un sistema termodinámico. Les hablé que esos componentes eran tres, donde estaba el sistema, el entorno y vendría estando como tal unas fronteras o unas paredes del sistema. También les hablé que el entorno o el ambiente, que también se llama así, le transfiere al sistema únicamente masa o energía. Cualquiera de esos dos componentes le transfiere. Puede ser la una, puede ser la otra o pueden ser las dos. También les expliqué que las fronteras, que en este caso recuerden que son estas que están en su color azulito celeste, ellas se pueden manifestar de cuatro formas, unas que son fijas, unas vendrían siendo móviles, otras conductoras y otras adiabáticas. Bueno, voy un poquito rápido pues porque estoy haciendo como un resumen de lo que vimos. Recuerden que si tienen alguna duda con esta parte de las componentes, en el blog de física semana 14 les indiqué y les dejé subido el video para que ustedes lo puedan visualizar para aquellas personas que ingresaron tarde a la clase o que simplemente no pudieron estar. Vamos a revisar efectivamente que los entornos o los ambientes, recuerden que se dividen también de tres formas. Pueden ser abiertos, pueden ser cerrados y pueden ser aislados. Los abiertos es donde efectivamente hay transferencia del entorno al sistema, tanto de masa como de energía. Ya la parte del entorno cerrado viene siendo donde solamente hay una transferencia de energía desde el entorno hasta la parte del sistema. Y finalmente este entorno o ambiente aislado es donde no hay transferencia ni de masa ni de energía para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, entonces recuerden estas aplicaciones para poder seguir y avanzando en el tema. Ya una vez haciendo este resumen como tal, vamos a empezar en un tema que se llama la temperatura. Vamos a poder diferenciar como tal qué es eso de temperatura, qué es eso de calor, ya que de pronto coloquialmente nosotros con el día a día manejamos el mismo término para varias cosas. Vamos a partir indicando que en la termodinámica, y de aquí en adelante necesito que por favor no me vayan a utilizar la palabra frío. Bueno, porque termodinámicamente el frío no existe. Existe una ausencia de calor, pero no un frío. De aquí en adelante, entonces, cuando ustedes digan que yo, ay, estoy frío, van a decir, está con ausencia de calor el sistema. Bueno, recuerden que ya no hablamos tampoco de cuerpos ni del objeto, sino que estamos hablando del sistema que vamos a estudiar termodinámicamente. Nosotros podemos conseguir efectivamente la temperatura como el grado de calor que tiene un cuerpo. En este caso sería el sistema que vamos a utilizar. Pero antes de empezar a mirar efectivamente todo ese andamiaje que hay detrás del estudio de la temperatura, miraremos efectivamente cómo se pueden hacer estas mediciones, por qué se crearon las escalas o por qué hubo la necesidad de crear unas escalas de temperatura. Resulta que antes eh, la gente utilizaba más que todos los sentidos para empezar a determinar si cierto sistema o coloquialmente como ellos lo llamaban, si cierto cuerpo estaba caliente o estaba frío. Resulta que nuestros sentidos ustedes saben que son muy engañosos. Si yo voy a tocar de pronto un sistema que esté a una temperatura determinada y yo tengo una temperatura elevada, pues yo voy a sentir muy probablemente ese objeto a una temperatura ambiente. Yo voy a decir que el objeto está bien, que no está con una elevación de temperatura. Pero si, por ejemplo, alguno de ustedes va a tocar el mismo objeto y ustedes están con una temperatura más baja a la mía, ustedes van a percibir obviamente ese objeto con una temperatura mucho más baja también. Entonces, debido a esta primera necesidad es que empezaron a hacerse muchos cuestionamientos. Un ejemplo muy claro es que si digamos yo tengo un bloque de metal y tengo un bloque de madera, los dos a pesar de estar a la misma temperatura, por el solo hecho de estar constituidos de materiales totalmente diferentes y que su estructura molecular en este caso sea distinta, hace que efectivamente al tacto yo vaya a sentir de pronto el bloque de metal un poco con más ausencia de calor o a una temperatura mucho más baja que lo que yo voy a sentir el bloque de madera.
cuando en realidad, vuelvo y les indico, están a la misma temperatura. Entonces, cuando nosotros nos referimos a esta temperatura, es porque estamos haciendo una comparación. ¿Una comparación de qué? De esas escalas de temperatura. Bueno, resulta que por allá, como dice la canción, en los años 1600, mentira, fue en los años 1700, en Alemania había una personita que se llamaba Daniel Fahrenheit, como lo ven acá en la foto de la parte izquierda. Resulta que Daniel Fahrenheit creó una unidad de temperatura que fue, digamos, como que tomada muy favorablemente debido a la necesidad de esto que les acabé de contar, que la gente empezaba a medir según sus sentidos como tal, y lo hacían de una manera arbitraria. Resulta que a Gabriel Fahrenheit se le ocurrió esta idea de crear su primer termómetro rudimentario debido a que mucha gente tenía el inconveniente de que no sabía tomar la temperatura con certeza. Resulta que era muy engorroso tomarla, ya que si de pronto yo estaba por allá, vamos a ponerlo aquí en Colombia, digamos yo estoy aquí en Bogotá y yo estoy tomándome la temperatura o yo estoy tomando la temperatura de un sistema y en el termómetro de pronto me marcaba 37. Yo para poder hacer una comparación tenía que llevarme ese mismo termómetro, de pronto si me voy hasta Mosquera, pongámoslo acá cerquita, y tomar la temperatura ya de ese mismo sistema para saber cómo funcionaban o cómo estaban esos dos sistemas con esa temperatura. Y en la realidad era muy engorroso llevarme el mismo termómetro de Bogotá hasta Mosquera por el desplazamiento, por el tiempo que se necesitaba, en fin. Ahora, si eso es engorroso aquí en municipios cercanos, ahora imagínense por allá en Alemania en aquellos tiempos donde los lugares no eran tan cercanos y de pronto no había tanta facilidad para movilizarse como lo hay hoy en día. Entonces, debido a esa primera necesidad de que efectivamente se dieron cuenta que para poder medir con exactitud las temperaturas de un lugar y de otro tenía que ser con el mismo termómetro y que no se podía, se crearon estas escalas de temperatura. Vuelvo e indico, una primera escala de temperatura que se avaló, que se acogió, fue la de Gabriel Fahrenheit. Esas escalas más que todo se conocen como los grados Fahrenheit, donde efectivamente él con experimentos y pruebas en su laboratorio tomó como punto para partida el punto de congelación, el punto de ebullición del agua, donde en la escala de Fahrenheit tenemos que el punto como tal de congelación del agua era de 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición del agua vendría siendo de 212 grados Fahrenheit. Más adelante viene otra personita que se llama Anders Celsius, que es acá el investigador que tenemos a mano derecha, donde él más adelante se da cuenta que la escala de temperatura de medición de Fahrenheit fue acogida, pero digamos que no en su totalidad, sino digamos en ciertos países o en ciertos continentes. Anders Celsius creó su escala de temperatura que se llaman los grados Celsius o centígrados, que vienen siendo los mismos, pero esta escala de temperatura sí digamos como que se difundió más que la de Fahrenheit y es la que de pronto actualmente nosotros conocemos más o manejamos más aquí en Latinoamérica. A diferencia de Fahrenheit, Anders Celsius denominó en sus pruebas de laboratorio donde habían unas pequeñas escalas o unas pequeñas variaciones en la temperatura, ya que él retomó nuevamente el punto de congelación y ebullición del agua, pero en la escala de él no se evidenciaba que el punto de congelación del agua eran los 0 grados centígrados y el punto de ebullición del agua eran los 100 grados centígrados. Ustedes se dan cuenta que aquí en Colombia o en Latinoamérica nosotros acogemos más los grados centígrados como unidad de temperatura para nosotros poder hacer dichas mediciones. Incluso muchos de los electrodomésticos que nos venden hoy en día, ustedes ven que casi siempre traen es la escala de temperatura, pero en grados centígrados o Celsius. Muy pocos en realidad traen, digamos, como esa conversión que si la receta me dice ponga en el horno, qué sé yo, esta torta a 200 grados centígrados, ahí automáticamente cuando van volteando la perilla del gas está la conversión arribita y les dice estos 200 grados centígrados equivalen a tantos grados Fahrenheit. ¿Listo, chicos? Entonces, eh, teniendo en cuenta esta explicación, ustedes van a realizar la siguiente actividad que les voy a proponer. Igual esta actividad se las voy a dejar por la plataforma Trendy para que ustedes me la envíen como yo les había explicado en ese video que envía cada uno de los grupos por su WhatsApp. Ustedes van a construir, o mejor dicho, van a completar, perdón, un mapa conceptual que les voy a proponer.
Ese mapa conceptual va a estar con los espacios vacíos para que ustedes lo hagan en su cuaderno y simplemente me lo completen con el término que consideren. Ese mapa conceptual va a estar compuesto, uno, marca la redundancia de los componentes del sistema termodinámico que ya estudiamos, más lo que vimos hoy acerca de la temperatura y de sus escalas de medición. ¿Por qué se crearon esas escalas de medición? ¿Cuál necesidad o qué fue lo que llevó para que se crearan esas escalas de temperatura? Listo, chicos, les deseo que tengan muy buen día, que Dios me los bendiga. Cualquier duda con cualquier inquietud que ustedes tengan, saben que con gusto por el WhatsApp, vía interna, yo les puedo colaborar y les puedo hacer su aclaración en horas académicas. Deseo que tengan muy buen día, Dios me los bendiga y que estén muy bien.